Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. El tiempo deja su rastro también en las instituciones. Las voces del conocimiento, el debate, la experiencia. El INA en sus propias palabras. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA. Un servidor, Juan Stack, les da la más cordial bienvenida. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa en el que hemos invitado a Baltasar Brito Guadarrama. Bienvenido, Baltasar, gracias por estar aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Y con él vamos a conversar sobre códices mexicanos. Bienvenido ante estos micrófonos, pero antes que nada, antes de comenzar esta conversación, me permitiré proporcionar algunos datos biográficos de nuestro invitado a manera de introducción. Hay que decir que Baltasar Brito Guadarrama es licenciado en etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y además es maestro y doctor en estudios mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha escrito diversos libros y artículos, entre los que destacan El Códice Chavero de Huejotzingo, Proceso a sus oficiales de República, editado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El Códice Guillermo Tovar, también de Huejotzingo, impreso por el Conaculta y el Gobierno del Estado de Puebla. El Códice Humboldt, Fragmento 1, en coautoría con Gerardo Gutiérrez y Viola König, y dado a conocer por el Ciesas y la Stiftung Preußischer Kulturbesitz de Alemania. Sí. Y el Códice Ayosue II por también nuestro instituto. Obtuvo, entre otros premios y reconocimientos, el premio INA Francisco Javier Clavijero a la mejor tesis de licenciatura en 2005, el premio INA Raúl Guerrero 2012 a la mejor investigación musical y la medalla Alfonso Caso de la UNAM. Estudioso de los códices mesoamericanos y de la historia virreinal de Nueva España, es miembro del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 2, es miembro del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, profesor de la Cátedra de Paleografía en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y actualmente se desempeña como director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Y le damos al doctor Baltasar Brito nuevamente la bienvenida. Muchas gracias, es un gusto estar aquí con todos ustedes. Bien, pues vamos a comenzar esta charla, esta conversación sobre los códices, empezando por la definición más elemental. ¿Qué es un códice? Un códice es un manuscrito, o los códices son los manuscritos elaborados en la antigüedad por los pueblos indígenas mesoamericanos. Uh-huh. Eso es un códice. Así de sencillo, porque vamos a hablar mucho de ellos, pero hablar de códice no es hablar nada más de manuscritos. Estamos hablando de pintura, estamos hablando de imágenes, estamos hablando de diferentes materiales, soportes, en fin, iremos entrando poco a poco al tema. ¿Cómo es que un documento antiguo, cualquiera que este sea, se puede clasificar como códice? ¿Qué lo caracteriza? Bueno, primero estaba elaborado con una tradición indígena mesoamericana. Esto quiere decir que en un estricto orden, el códice, los mesoamericanos escribían pintando, como decía un profesor, el profesor Galarza. Es decir, utilizaban la imagen para, por medio de ella, plasmar sus ideas y dejarlas para la posteridad, es decir, para el mismo pueblo, y que pudieran seguir entendiendo y sabiendo de los acontecimientos que habían realizado como pueblo desde cierto tiempo. Uh-huh. ¿Tú conociste al doctor Joaquín Galarza? Fue mi maestro, sí. Ah, qué maravilla. Sí. Una persona muy eminente en este tema. Efectivamente. Me encontré a propósito de esta entrevista, volví a ver un documental que se llama Tlacuilo, sí, que hicieron en el Ciesas con Enrique Escalona, el director, pero se basó en información proporcionada precisamente por Joaquín Galarza. Efectivamente, sí. Yo no lo conocía, lo confieso, y descubrí que es una persona importantísima en este tema del que vamos a hablar hoy. Sí, efectivamente, el profesor Galarza fue uno de los grandes estudiosos de los códices mesoamericanos y por supuesto que tenía ideas específicas, escribió muchos libros, trabajó, por ejemplo, los lienzos de Chepetlán,
y los códices Techaloyan en el códice de Zempoala, que trabajó, por cierto, escrito en francés, pero fue uno de los grandes especialistas y bueno, sus enseñanzas, aunque han sido polémicas en algunos casos, siguen siendo, yo creo que piedra fundamental para el estudio de los códices. Claro. ¿Cómo se hacían los códices? Bueno, vamos a empezar primero por deslindar. Había códices prehispánicos y la mayor parte de los códices que ahora conocemos son ya de la colonia para acá. ¿Por qué esta división, digamos, entre códices que podrían ser más auténticos y otros que ya son, digamos, inspirados por los europeos? Bueno, la tradición indígena era desde mucho tiempo atrás. Se han encontrado inclusive en el área maya algunos códices que están en tumbas y que, bueno, se hicieron como mazacotes de papel, no se han podido abrir. A esos códices de la época clásica, se supone, se les ha llamado como códices arqueológicos, aunque desafortunadamente no se ha localizado todavía una técnica, una tecnología que permita abrirlos para saber su contenido. Por ello sabemos que esta tradición es muy antigua, además de que, por ejemplo, en el área maya, en el área olmeca, en el área teotihuacana, existen también piedras, ¿sí?, que tienen imágenes que nos remiten a lo que posteriormente se plasma en los códices. Son esas piedras y estos códices antiguos la forma más antigua que tenemos de considerar una cierta escritura, si lo podemos llamar de esta manera. Efectivamente, hasta que llegan los españoles en 1519 y posteriormente en 1521, existían muchísimos códices porque existían bibliotecas. Se sabe también por información que ha analizado el doctor León Portilla que existían casas especializadas donde se resguardaban este tipo de documentos. Desafortunadamente, con la conquista fueron considerados heréticos, libros del demonio, y muchos de ellos fueron destruidos en un primer momento. Sabemos de quemas en el área maya por Landa, el obispo Landa, y aquí en el Valle de México por el obispo Juan de Zumárraga. Entonces, no nada más ellos destruyeron códices, debemos de decirlo. Tenemos por lo menos 2 casos en los que los mismos mexicas mandaron destruir toda la historia que tenían una vez que ellos se hacen independientes del imperio de Azcapotzalco, que los tenía sojuzgados, y reescriben su historia. Esa es una primera destrucción, si lo podemos decir, elaborada por propios indígenas. Y existe otra, de por lo menos de las que sabemos, de cuando vienen los españoles a la conquista, Texcoco es quemada el lugar donde se resguardaban. El Amoxcali. Exactamente, lo destruyen y bueno, se queman y se echan a perder todos los documentos, se destruyen. También en la Ciudad de México es obvio que la guerra siempre pues implica destrucción, y en este caso los códices resguardados en México pues sufrieron la misma suerte. Entonces, la idea de que nada más los españoles destruyeron no es del todo exacta, por lo menos. Ahora, los mismos españoles hicieron una destrucción al principio, como mencionabas tú, pero hubo una manera de descubrir que no solamente había imágenes horrorosas, espantosas o demoníacas, sino que había otras cosas que rescatar, ¿como cuáles? Sí, efectivamente, los frailes en un primer momento, porque debemos de decir que aunque Landa y Zumárraga llevan a cabo una destrucción importante de documentos, posteriormente yo creo que se dan cuenta de lo que eran en realidad los códices, y ellos mismos permiten y se recupera mucha de la información. Otros como Fray Bernardino de Sahagún, Olmos, Durán, se dan a la tarea de recopilar la información y de volver a realizar y a escribir, con la ayuda de nobles indígenas, unas historias de los pueblos que, curiosamente, cuando las solicitan, les son entregadas en códices. Entonces, yo creo que esto es una labor muy importante. Nada más sobrevivieron de los códices prehispánicos alrededor de 16, de los cuales nada más tenemos en México 2. El códice colombino, que es del área de Oaxaca, y el Tonalámatl de Ován, que es del área, se supone, de Tlaxcala. De ahí para allá todos los otros 14 códices se encuentran en el extranjero. También debemos de decir que muchos de ellos salieron de manera correcta, otros no tanto, claro,
porque, por ejemplo, Cortés mandó a Viena uno y ahora se localiza, se llama el Códice Vindobonensis, y él es uno de los que envía como un obsequio que le entregaron a él y que él a su vez manda al rey de España. Si bien es cierto que por la quema y por los años que los han destruido, nada más sobrevivieron alrededor de 16, en contraposición a eso sobrevivieron pues alrededor de 600, un poco más tal vez, de códices elaborados en la época virreinal. No existen tantos códices como pudiera parecer. Mencionas que antes de la llegada de los europeos había muchos códices. Digamos que ¿por qué importancia tenían los códices para los antiguos mexicanos? Que los podía ver en, no sé, en el templo, en el mercado, Efectivamente. ¿Qué contenían esos códices? ¿Por qué eran tan valiosos y por qué había en tantos lugares, como acabas de mencionar también, el Amoxcali de Texcoco, que era como una biblioteca? De alguna manera. De alguna manera. Sí, debemos de comentar primero que no toda la gente tenía acceso a ellos. Ajá. Siempre el conocimiento de este tipo de información pues genera poder. Entonces, por ejemplo, los sacerdotes tenían libros de índole religioso. Uh-huh. Muchos de ellos muy difíciles de interpretar aún en la actualidad. No es tan sencillo porque pues no conocemos todo el código que ellos plasmaron, no pasó hasta nosotros, y es por ello que los investigadores desde el siglo XVI, los que quisieron entenderlos, pues han dado su punto de vista y han hecho aportes muy importantes. Sin embargo, también debemos de decir que efectivamente en otros ámbitos específicos, por ejemplo, los que cobraban el tributo, era obvio que tenían primero que conocer qué es lo que recibían para tenerlo muy claro en sus cuentas. Entonces ellos conocían lo que se plasmaba en códices tributarios, como sería la matrícula de tributos. La matrícula de tributos es en realidad es una lista de todos los productos que se le entregaban al Imperio Mexica. Entonces la persona, es obvio, el tlacuilo que lo hace primero, tiene que conocer qué plasma. Y el que recibe tiene que saber que lo que está recibiendo concuerda con los productos que están entregándole. Entonces, no cualquiera lo conoce, aunque sí sabemos que hay conocimientos específicos. ¿Qué contienen los códices? Bueno, información económica, información religiosa, información genealógica en muchos de los casos. Tenemos también información de medicina. Uh-huh. Las plantas eran muy importantes, por ejemplo, para curarse. Y entonces lo que ellos hacían era tener todo este gran conocimiento para podérselo pasar a las futuras generaciones, además, desde luego, de la tradición oral, de la cual la platicaremos en un momento, porque si bien es cierto, creo yo, que la información se dispone en un manuscrito, en un soporte X, existe otra parte que es la tradición oral que complementa lo plasmado en el códice. Entonces eso es muy interesante. Dijiste una palabra mágica, vamos a decirlo así, tlacuilo, no la habíamos mencionado en la conversación. ¿Qué es un tlacuilo? Un tlacuilo es el escribano, es la persona que realiza el códice, que plasma las ideas de manera gráfica. Uh-huh. El tlacuilo tiene que tener conocimientos de pues vamos a llamarle plásticos, o sea, de cómo va a plasmar una figura, cómo va a representar una casa, cómo va a representar a una deidad. Uh-huh. Entonces, todo esto él lo tiene que imaginar para poderlo plasmar en el códice. Tiene que conocer perfectamente cómo se debe de realizar las tintas y saber pintar de una manera muy bien, muy bonita, por lo menos en un primer momento, pero para que no tenga faltas de ortografía, vamos a decirlo así, tiene que saber que la deidad tiene ciertos atavíos uh-huh. que son de determinado color, porque los colores también se leen en ocasiones, uh-huh. y entonces tiene que ser una persona preparada, no es cualquiera. Me han preguntado a veces si había mujeres y si había hombres o nada más hombres. Yo les digo que sabemos por lo menos de una mujer. Uh-huh. Entonces creemos que sí había mujeres tlacuilo. ¿Y qué preparación recibían los tlacuilos para llegar a tener el honor, vamos a decirlo así, de dibujar de esta historia o estos documentos? Por lo regular era gente de la nobleza. Uh-huh. Y tenían maestros que tenían grandes conocimientos también,
y aprendían en las escuelas, en lo que sería en el área náhuatl, en el calmecac y en el telpochcali. Seguramente había profesores, por así decirlo, que les enseñaban las técnicas de la escritura. Claro. Hay una especie de, no me atrevo a llamarlo así, academicismo dentro de los códices, digo, porque estamos hablando de mayas, mencionaste olmecas, yo no sabía que había códices olmecas. No hay códices olmecas, pero sabemos referencias en piedra, por lo menos. Por los glifos. Por los glifos, en el área de Monte Albán, por ejemplo, también hay. Sí. Sí tenemos antecedentes. En Izapa, en Chiapas, hay una piedra muy importante que nos permite saber que ciertos glifos que posteriormente vemos ya muy comunes, como el glifo es una unidad básica de escritura, le llamamos así. Por ejemplo, el que alguien pinte un cerro, ese sería un glifo, nada más una línea, ¿no? Sí. Todos los nombres del lugar se conforman por un cerro y el nombre de otro, por ejemplo, Chapultepec, que sería muy fácil para entender. Se pintaba el cerro y en la parte de arriba el chapulín. Y entonces se leía Chapultepec. Entonces esa era más o menos la forma. Lógicamente, esas convenciones plásticas las tiene que conocer el tlacuilo. Si no, no las puede plasmar. Como un lenguaje común. Común, inclusive podría yo creo que ser leído en otros idiomas, no necesariamente en el náhuatl. Es que me remite mucho a ese academicismo que durante siglos, por ejemplo, tuvieron los egipcios, que ponían siempre las figuras de lado y viendo, de frente y viendo de lado o al revés. Siempre de lateral. Aquí en Mesoamérica es muy parecido. Ya cuando vemos un códice que está de frente la imagen, ya tiene una influencia europea. Ya no es... La forma antigua, por así decirlo, lo vemos en estelas. Si vemos, la gran mayoría de personalidades están de lado. Sí, esa es una convención. Ya, pero digamos, con esto de lo académico me refiero a... También hablábamos del lenguaje común, para que todo el mundo lo entienda, tenemos que pintar siempre las cosas de la misma manera. Pero había ciertas convenciones, por ejemplo, hacia qué lado voltea el personaje, qué expresión tiene, cómo tiene las manos, si los pies tienen sandalias, están en contacto con el suelo o no. Una serie de... Todo eso es muy importante y por supuesto que tiene una lectura. Y yo recuerdo mucho al maestro Galarza porque cuando yo le pregunté sobre la vírgula de la palabra, que es esa imagen que sale de las bocas de las personas o de animales, de aves, y que significa la palabra que están hablando, tlactoa en náhuatl. También puede ser el canto. El canto, el grito. Lo que pasa es la que voz. A eso voy exactamente, porque él decía, por ejemplo, tlactoa es el habla, el hablar, el verbo hablar, tlactoa en náhuatl. Pero curiosamente, cuando está con unos puntitos adentro, es el habla arenosa. Entonces eso sería que es extranjero la persona que está hablando. Cuando tiene flores y otras cosas alrededor, es el habla hermosa. Entonces es el canto, claro. es la poesía. Cuando está de color rojo es el habla enchilada, es el agua, está enojado el personaje que está hablando. Cuando es azul significa un cargo, el tlactoani, que es curiosamente el que habla por el pueblo. Entonces, todas estas circunstancias, el color mismo, por supuesto que tienen un significado. Y esto se tiene que tomar muy en cuenta al momento que se analiza un códice. La dirección hacia donde se pintan los personajes, en muchas ocasiones nos indican también cómo debe de leerse el documento. Es decir, me va indicando la línea de lectura que debe de continuar ese códice. Entonces, es muy interesante conocer todas estas convenciones. Desde luego, nosotros las hemos conocido pues por los maestros que hemos tenido y mucha gente del siglo XIX, del siglo XVIII, y antes tal vez, Sigüenza, Boturini, gente de ese tipo que trabajó, que le encantaron los códices y que plasmaron en sus libros todas estas ideas y bueno, cuando las utilizamos vemos que tienen mucha razón en lo que dicen, ¿no? Por ejemplo, en el teatro hay convenciones de que cuando empieza una obra de teatro y se abre el telón, la gente espera que el primer personaje salga del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque leemos de izquierda a derecha. Pero sin embargo los códices no se leen de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, o sea, no tienen una sola manera de leerse. ¿Cómo se leían los códices? Dependiendo del documento. Tenemos documentos que se leen de izquierda a derecha
Uh-huh. Tenemos otros como los de Guerrero, por ejemplo, el Asoyú 2, que se lee de derecha a izquierda. Uh-huh. Tenemos otros que se leían alrededor, es decir, se ponían en el piso, en un petate, sobre todo los cartográficos, los que tenían información de ese tipo, y la persona que lo iba narrando, que lo iba platicando, daba la vuelta alrededor del lienzo. Otros se leen de abajo hacia arriba, y otros se leen, sobre todo los del área de Oaxaca, en una lectura que la conocemos como bustrofedón, es decir, como se ara la tierra. Nosotros cuando andamos con una yunta de bueyes, vamos hacia un lugar, damos la vuelta y regresamos sobre el mismo eje, damos otra vez y vamos así. Hay códices que se leen de esa manera. ¿Qué palabra utilizaste? Bustrofedón. Bustrofedón. Sí, Uy, yo les digo que es de las palabras domingueras, pero... No, sí. El mendocino, por ejemplo, que empieza en una dirección, luego pasa a otra y luego sube, o sea, como que da la vuelta. Efectivamente. ¿De dónde es el mendocino, perdón? El mendocino es mexica. Ah, es mexica. Uh-huh. Sí, sabemos que lo hacen aquí, sabemos quién lo manda a hacer, sabemos quién lo hizo y para qué. Uh-huh. Esos son de los códices que son... Tenemos más datos. En otros casos no sabemos quiénes hacían los códices, porque el códice no es de un autor, no existía eso del derecho de autor. Eran anónimos. Eran anónimos. Uh-huh. Porque la función del tlacuilo es social. O sea, es una comunidad que manda a hacer un documento que le va a servir para algún aspecto que él requiera, y por consiguiente es de todos, no es de uno. Uh-huh. Eso es algo interesante, aunque sabemos que hay códices, sabemos ya, sobre todo en la época virreinal, que hay personajes que hicieron ciertos códices, lo sabemos, pero no quiere decir que forzosamente él haya sido el autor y intelectual, claro, pero es mandado a hacer por la comunidad y por consiguiente es de esa misma. Y a veces no es una lectura de arriba, abajo, izquierda, derecha, sino tiene uno que observar una lámina, por ejemplo, para descifrar cada uno de los elementos, irlos relacionando, no leyéndolos así como una lectura. Hay otra forma, digamos, muy bonita. Uh-huh. Hay otra forma. Normalmente, por ejemplo, en el códice Xolotl, que es un códice texcocano, uh-huh, aparece una imagen muy grande, más grande que las otras. Esa es a donde tenemos que iniciar la lectura. Ese es el lugar a donde aparece el códice más grande, la imagen más grande, porque de pronto dirían, ay, pero si están unas personas así chiquitas y de pronto está uno muy grandote. No, lo que pasa es que el tlacuilo nos está diciendo, aquí comienza. Ajá. Y posteriormente existen unos piecitos. Esos piecitos también nos van diciendo, ya hicieron todo esto y ahora de aquí pasaron hacia tal otro lugar. Las huellitas. Las huellas indican el verbo caminar, uh-huh, o camino en este caso, pero... cuando aparecen unas huellas, que curiosamente son es una representación plástica muy bonita de las huellas, y en la época prehispánica, cuando es un códice que tiene mucho la idea original prehispánica, pues nada más aparecen los pies. Ya en la época virreinal, curiosamente, en los caminos reales ponían una huellita y la marca de la herradura del caballo. Ajá. Y ese era un camino real, que también se representa. Era un camino de herradura. Exactamente, era un camino más grande, vamos. Entonces, esa forma nos permite saber cómo debemos de leer en ciertos casos, en donde pues tú ves un mapa que tiene contenido variado, porque el Xolotl es un códice que es geográfico, pero es histórico, pero es cartográfico, tiene también genealogía, es histórico, el mismo códice tiene todos esos elementos. Uh-huh. Entonces eso es difícil, pero afortunadamente cuando uno analiza y después de basarse en otros estudios, siempre decimos que estamos subidos en hombros de gigantes. Ya hubo gente antes que lo trabajó y que nos han dado mucha luz para comprender los códices. No se ha podido comprender todo en el caso de la escritura, particularmente en náhuatl, porque es diferente la conformación, vamos, y no conocemos todo el código, pero afortunadamente mucho ya se puede entender. Y hay diferencias, digamos, en estas convenciones, en este lenguaje, en esta cuestión académica que yo mencionaba, entre los mayas, aztecas, mixtecos, zapotecas, otomíes, purépechas, o hay convenciones comunes a todos ellos por ser Mesoamérica. Bueno, la convención común sería que se escribe pintando.
Ujú. Pero en el área maya eso es aparte. Esos códices se cocinan aparte. Son jeroglíficos. Tienen una escritura logosilábica que ya se ha descifrado en mayor amplitud que la náhuatl o que la mixteca, porque ahí sí hay verbo, ahí sí hay unos cartuchos que tiene al lado de la imagen, fechas calendáricas. Sabemos ya en el área maya que muchos códices comienzan con lo que se llama la Jisi, que es la gran fecha calendárica, por explicarlo de una manera muy sencilla, en donde dice, por ejemplo, en el Bactún tal, del Catún tal, hasta llegar al día, nació, no sé, Pacal, por decir un ejemplo. No quiere decir que esto exista en un códice. Mucho de eso existe en estelas. Y entonces, estas personas, cuando comienzan a hacer la lectura, ya se puede hacer una lectura, faltan algunos cartuchos por entender, pero ya tenemos una idea muy general en el área maya. Hay un silabario que curiosamente se lo debemos a Landa, que fue el que quemó tantos códices, y curiosamente en su obra él deja plasmado lo que después Yuri Norosov, el ruso, encuentra y dice, pues es que esto en realidad no es un abecedario, es un silabario. Y entonces empieza a percatarse que ese silabario se puede leer de determinadas maneras, o entender, lo aplica a los cartuchos que tiene la escritura maya y logra descifrar muchísimo. Posteriormente, otros epigrafistas, que así se les conoce a los que estudian las piedras, los textos escritos en piedra, epigrafistas mayas, empiezan a tener mayor conocimiento, y creo que va muy avanzado en ese caso el estudio de los códices mayas, de la escritura maya en general. En el caso de las otras escrituras tenemos efectivamente documentos elaborados por cultura mixteca, zapoteca, náhuatl, desde luego hay muchísimos, otomí, tenemos matlatzinca, tenemos desde luego tlapaneca, cuicateca, chochona. Realmente muchas de las culturas mesoamericanas tuvieron el códice como un elemento importante culturalmente hablando. ¿El códice lo redactaba el tlacuilo o se lo dictaban? Yo creo que se lo dictaba la persona que tenía la necesidad, por ejemplo. ¿O las personas? Sí, por ejemplo, un sacerdote que quisiese tener cierto conocimiento y pasárselo a uno de sus alumnos, por así, de sus discípulos, tenía que plasmar esa información, sobre todo si ya era grande, ¿no? O para su propio uso. Nosotros vemos que los sacerdotes actuales tienen sus misales y tienen... Yo creo que en la antigüedad era exactamente lo mismo. Oye, yo soy el sacerdote de tal deidad, y entonces para llevar a cabo mis rituales, pues necesito como mi misal antiguo, ¿no? Entonces, por favor, tlacuilo, ven y quiero que lo pongas de esta manera y que se haga tal escena, se plasme para que yo lo tenga, pero y no me salga del ritual, de todo el canon que tiene que hacer un sacerdote, pero además pues quedará para otros y que continúen con el ritual. Eso sería. Ahora, en el aspecto económico, pues sí es obvio que si yo necesito recibir o estoy recibiendo como tlactuani mexica cientos y cientos de mantas, necesito una persona que plasme cuántas recibimos. Lleve las cuentas. Lleve las cuentas, exactamente. Entonces creo que sí, en muchas ocasiones los tlacuilos son mandados a elaborar ese tipo de documentos. Muy bien. Le recordamos a nuestros amigos cibernautas, ciberescuchas, que estamos platicando sobre Códices de México con el doctor Baltasar Brito, a través de www.radio.ina.gov.mx, desde la calle de Córdoba, en la colonia Roma de la Ciudad de México, capital de la República Mexicana, para todo el planeta Tierra. Los códices. Hemos mencionado varias cosas que quisiera ir desmenuzando poco a poco. Claro. Sigo con el significado. Todo el tiempo lo queremos transcribir como escritura, pero como los verbos, como los adjetivos, los colores. Por ejemplo, las actitudes de los personajes. Cuando alguien captura a un guerrero, a un enemigo, lo toma de los pelos, por ejemplo, del cabello, lo jala, ¿no?
esta es una convención. Los vivos, los muertos tienen los ojos nada más como una rayita. ¿Nos podrías hablar de todo este tipo de pequeños detalles que uno a lo mejor al ver un códice de golpe no lo nota y a la hora que ya nos expliques tú lo veamos con otros ojos? Sí, por ejemplo, existen códices, en el mismo códice mendocino, en el códice Huamantla, existen escenas en donde un guerrero está tomando por los cabellos a otro guerrero y en señal de vencimiento. Ese es el verbo para nosotros conquista o sojuzgar, someter. Ajá. Pero eso no es nada nuevo. Si la gente que vaya a Monte Albán y vea lo que se llaman los danzantes, tenemos escenas de esas ahí. Y esas piedras son antiquísimas. Entonces, esas escenas, esa forma de plasmar las ideas, por supuesto que pervive en los códices. No tenemos en el área náhuatl muchas convenciones de verbos. Sí tenemos el verbo conquistar, el verbo morir, que es muy particular, porque en realidad cuando ya murió el personaje lo envuelven y lo atan con una reata. Y se ve la reata así, él envuelto en su ¿cómo le llaman cuando te envuelven en el petate? Te petateaste, decían, ¿verdad? De ahí viene exactamente. Entonces, esas convenciones del verbo morir, del verbo conquistar, del verbo caminar, sí las tenemos, las podemos reconocer del verbo, desde luego, hablar. Tenemos otras en donde efectivamente, cuando se representa a una persona que ya murió, aparte del verbo donde ya está envuelto, aparece con los ojitos cerrados. La forma, por ejemplo, de una mujer, por su peinado sabemos si es soltera o si es casada. Tenemos esas convenciones que siguen en la actualidad. Cuando uno va a Oaxaca, de acuerdo al peinado, de acuerdo a la ropa, sabemos si la mujer es soltera, es casada, porque esas convenciones, por supuesto, siguen. En los códices es muy interesante. Tenemos otros elementos que yo creo que la gente, nuestros amigos, cuando puedan ver un códice, tendrán que fijarse con más atención y seguramente descubrirán cosas muy interesantes. Porque el estudio de los códices es difícil en un momento, pero cuando nos empezamos a familiarizar con él, nos va atrayendo. Estaba leyendo también algo sobre la contradicción que había entre la manera de pintar de los indígenas y la manera de pintar de los europeos, que ellos venían del Renacimiento y de una manera de pintar, de poner paisajes, ambientes, volúmenes, sombras, y como que la pintura indígena era más sintética, más somera, era más, no sé, era como la esencia de lo que quería decir. No era como un cuadro con paisaje, con línea del horizonte, con nubes. No existía eso. No, era, y la proporción también. El códice es un códice que tiene una función distinta. El arte, sobre todo el europeo proveniente del 400 italiano, que es un arte que no necesariamente es escritura, desde luego, tiene otra función. A mí me parece que la función de los códices es muy específica, transmitir cierta información o dejarla plasmada para las futuras generaciones. Y el arte es más de sentirlo, ¿no? Es más de ver. No quiere decir que los códices no sean bellos, porque también ese es otro de los aspectos. Cuando uno ve un códice, por ejemplo el colombino, yo lo veo y me lo imagino cuando recién lo hicieron, y ese códice debió haber sido hermoso. O si veo, no sé, el códice de Huamantla con sus 20 metros cuadrados que debió haber tenido, pues ha de haber sido impresionante. Pero la función del códice es una, y la función del cuadro europeo, que tiene relación con un paisaje y que busca estimular los sentidos de la vista, del mismo sentimiento, no sé, tal vez nosotros al ver un cuadro europeo, pues no sé, una crucifixión o la última cena de los grandes pintores del Renacimiento, pues seguramente nos conmovemos por lo que nos impacta. Pero esa es una función distinta a la función del códice. Claro. El códice es una función social que tiene como principal idea la transmisión de ciertas ideas, de ciertos conocimientos. Del saber. Del saber. Entonces, son distintos. No podemos comparar peras con manzanas. Ah, muy bien. Sí, creo yo, ¿no? En lo personal. Sí, porque incluso ahorita te iba a decir también de la proporción. Ponen, por ejemplo, para poner un topónimo,
pone una pirámide de este tamañito y un señor de este otro tamañote. Entonces dices, pues no hay proporción, pero ¿hay alguna función en esto? Claro que sí, tal vez la persona que lo plasmó está diciendo que en este lugar gobernó el gran señor, ¿no? Ajá. Entonces le está dando énfasis al discurso. Por eso decía yo que la tradición oral era muy importante en la lectura de los códices. Considero yo que cuando el tlacuilo o la persona que está leyendo el documento empieza a narrarlo, la imagen detona en su mente las ideas que aprendió por tradición oral. Y entonces lo que él hace, con eso se complementa el ciclo de la escritura. No, la escritura, si nosotros la entendemos como la escritura alfabética, los códices no tuvieron una escritura alfabética. Punto. Hasta ahí nos quedamos. Uh-huh. Pero ¿quién dice que tenía que tenerla forzosamente alfabética? ¿Por qué? Que me expliquen. ¿Quién dice? Si la comparamos con eso, sí, no es escritura. Claro. Pero ¿por qué tendría que serlo? Si a estas sociedades les funcionaba de la forma en donde ellos plasman lo suficiente, lo necesario para que con la tradición oral se complemente toda esa parte de historia que quiero contar. Entonces el glifo detona para mí en la mente del tlacuilo una historia que aprendió y entonces comienza a narrarla. Y es ahí a donde se dice, por ejemplo, en el Huamantla, que ahorita he hablado 3 veces de él, pero vamos a platicar seguramente de otros, aparece una escena donde los señores toman por los cabellos a otros guerreros. Y entonces de sus pies sale un río de sangre. Uh-huh. Eso para mí es una clara muestra de que la persona que lo está leyendo está diciendo, y cuando hubo esta guerra y apresamos a estos guerreros, hubo ríos de sangre. Pero eso él lo está diciendo de manera oral. Entonces, para mí, la tradición oral se complementa con la imagen y ahora sí tenemos ya el complejo sistema unido. No tiene por qué ser escritura alfabética, creo yo. Yo leí también por ahí que los libros se examinaban, las pinturas se declaraban y las historias se sabían. O también hablas de que alguien ve un códice. O sea, si tú ves un códice es una versión incompleta de lo que se está narrando. Tiene que estar alguien leyéndolo, diciéndolo, narrándolo, yo cantándolo creo que incluso. Sí, eso es otro aspecto. Para mí, un códice religioso no nada más se lee y se hacen los rituales o las oraciones que se tengan que hacer, sino que se acompaña con copal y tal vez con música. Nosotros lo hacemos en la misa. Uh-huh. Se toca las canciones pues para darle otra idea a la gente que está llevando a cabo ese ritual, que curiosamente pues desde luego remite al mito. El rito remite al mito y lo rehace, lo actualiza cotidianamente. Eso hacían ellos, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque cada mes en los pueblos mesoamericanos se hacían fiestas. Y entonces era necesario tener los libros para poder llevarlos de acuerdo al canon establecido. No te puedes salir del canon. Porque el Códice Mendocino tiene la historia de que lo manda a hacer Antonio de Mendoza, el virrey, para rendirle cuentas al rey de España de cuáles eran sus señoríos, qué tanto poseía el rey, porque el rey nunca vino acá, ¿verdad? Efectivamente. Que había más de 300 señoríos que tributaban y... Esa es una de las primeras secciones, de las 3 secciones que tiene el códice. Ajá. El Códice Mendocino tiene 3 secciones, que es la parte histórica, desde la fundación de México Tenochtitlan. La segunda es la parte tributaria y la tercera es la parte de las costumbres ya del pueblo, de por ejemplo cómo se le enseñaba a los hijos pues toda la tradición, cuánto si no cumplían los hijos con sus obligaciones, cómo se les castigaba, cuáles eran los jueces. O sea, toda esa parte está en la tercera sección del Códice Mendocino. Sí, los hombres y mujeres incluso tienen diferentes los castigos, roles, claro, los roles específicos, etcétera. Entonces, ese códice, que por cierto la segunda parte es una copia de la matrícula de tributos, y la primera, que bueno, es muy importante porque en ese documento aparece la Fundación de México con el águila parada en el nopal, que para nosotros es un códice fundacional muy importante y que curiosamente la tira de la peregrinación no termina con esa escena.
aparece desde que salen de Aztlán, Sí. y debió haber terminado con la fundación de México Tenochtitlan, pero no fue así. Por alguna circunstancia, el Códice Boturini o Tira de la Peregrinación se corta antes. Por ejemplo, el mendocino no tiene serpiente que esté devorando. Y creo que el Boturini sí. No, el ¿Tampoco? Boturini tampoco. Ah, caray. Donde hemos visto es en Durán, hemos visto en algunos otros, Ajá. porque hay diferentes versiones, o sea, cada quien cuenta una versión dependiendo. Pueden ser mexicas igualmente, pero dentro del pueblo mexica había calpulis o barrios y pues tienen su propia historia y la cuentan a su manera. Entonces, esto es muy interesante porque para hablar de este tipo de códices, lo interesante es reunir todas las versiones para ver cuál puede ser la más indicada, por así decirlo, ¿no? Sí, mencionaba el Códice Mendocino por aquello de que después, ya que lo terminaron los tlacuilos o el tlacuilo, le agregaron caracteres latinos como para explicar al rey qué quería decir cada cosa, y hubo algunos errores de interpretación o de topónimos o de acontecimientos. Sí, en el caso del mendocino sabemos que es un canónigo el que pone las glosas. ¿Por qué le ponen glosas? Porque los españoles no conocen las convenciones, si nosotros en la actualidad no conocemos muchas. Entonces, gracias a esas glosas ahora sabemos qué significan ciertas cosas. Hay un códice en Francia que se llama la matrícula de Huejotzinco, que tiene alrededor de 10,000 glifos antropónimos, es decir, 10,000 figuritas del nombre de la persona. Se pintó la cabecita y el nombre de la persona. Pero además de eso, le pusieron el nombre con glosa. Entonces, ese códice solito es, si juntamos todos los demás códices, no logramos hacer todos los glifos que tiene nada más este libro. Ajá. Para la historia de la escritura, ese códice es fundamental, porque son más de 10,000 glifos, suponiendo que, al igual que en la actualidad, habemos muchos que seguramente se llamará Baltasar a alguien más que yo, ¿verdad? Muchos más que yo, Juan, José, etcétera. Suponiendo que eso sucediera, que hubiese muchos que se llamaban, no sé, Cuauhtémoc o algún nombre indígena, si quitásemos esos, aunque nos quedaran 5,000 glifos, es importantísimo para poder entender cómo se plasmaban los nombres en la antigüedad. Bien. Sí. Hoy algo de lo que no hemos platicado, creo que debemos haberlo visto al principio, bueno, pienso yo. Sí. Como a veces hablamos de biombos, de rollos, de láminas, de libros, de tiras, de lienzos. Pero ¿cómo eran los códices? ¿De qué estaban hechos? ¿Cómo estaban hechos? Había diferentes tipos de formatos o de respaldos, los llaman ustedes, de códices. ¿Cómo se hacía un códice? El único formato que sobrevivió prehispánico es el biombo, ese como acordeón. Suponemos que también había formatos en algodón para códices, mapas y todos estos, pero no sobrevivió ninguno, ni ningún libro encuadernado. El único formato prehispánico conocido es el biombo. Una vez que llegan los españoles, desde luego llega el libro como lo conocemos, es decir, encuadernado y cosido por una de sus partes. El lienzo de algodón. Había documentos... Perdón, ¿el lienzo es tela o papel de algodón? Es tela de algodón, hecho en telar de cintura. Más o menos tiene lo que es el ancho de la cintura de la persona. Tenemos documentos que, por ejemplo, tenemos uno en la biblioteca que mide casi 12 metros cuadrados y está elaborado en seis pedazos, por así decirlo, unidos, cosidos, y son 12 metros cuadrados alrededor, más o menos. Ahí la mujer participa activamente porque ella es la que hace todo esto. Y entonces tenemos ese formato, tenemos ya en la época virreinal, tenemos planos que están en amate, tenemos principalmente creo que son los que tenemos en cuanto a formatos. ¿En qué se hacían? ¿Cuáles eran los soportes? Bueno, principalmente el amate. Aquí lo conocemos en el área náhuatl como amate. En otros lugares tiene su nombre en el idioma en maya, en otomí, etcétera. Existía también piel de venado, que es muy importante. Tenemos también maguey, que es curioso, muy poquitos, pero tenemos. Hay un documento de Huejotzingo
que está hecho en maguey, y hay 6 o 7 más por ahí. Tenemos también el papel europeo en algodón. Son principalmente esas los formatos que tenemos, los soportes y los formatos que tenemos. Bien. En cuanto a las épocas, tú mencionaste antes de que iniciáramos esta conversación que incluso existe un códice del siglo XX. Pero ¿qué tan antiguos son los códices que tenemos a partir de la llegada de los europeos? ¿Cuándo hay más? ¿Cuándo abundan más? ¿Y por qué? ¿Y va disminuyendo su producción? En fin, hablar un poco de la cronología de los... No podríamos decir cuántos existían antes de la conquista, pero suponemos que su uso es común, por así decirlo. Después de la conquista viene un descenso muy importante, pero curiosamente comienzan a hacerse otros. En lo personal considero que debe de haber en la actualidad unos 650 códices en el mundo. Si es que consideramos, de acuerdo a la descripción o a la idea que tengamos de lo que es un códice, si abrimos esa descripción o esa idea, pueden ser más. Uh-huh. Yo pienso que en la época virreinal se realizan muchos que ahora conocemos. Y no son tantos a la larga, pero sí sabemos que tanto en el siglo XVIII hay un momento en el que se elaboran muchos documentos, particularmente los que se denominan como códices Techialoyan, que son unos códices que tienen relación con la defensa de la tierra indígena. Uh-huh. Y en el siglo XIX-XX sabemos que se elaboran con ese mismo fin, para defender la tierra, un grupo de códices que son lienzos en su mayoría o que son documentos ya en papel europeo. Particularmente yo estudié uno de la Jusco, un lienzo de 1,87 por 2,80 más o menos, es un lienzo grande, en tela. Pero ese sí ahí dicen que fue elaborado con información del siglo XVIII y esta es una copia. Uh-huh. ¿Y esto por qué? ¿Para qué hacían los códices? Lo que pasa es que hubo dos álgidos momentos, hubo otros, pero particularmente los Techialoyan creemos que se elaboran en el siglo XVIII, cuando la corona española solicita que las tierras paguen un derecho. Ese es un proceso muy, muy especial, porque van a las comunidades y les dicen: ¿tú eres dueño de este territorio? Sí, lo tengo desde mis abuelos y desde mis ancestros. Muéstranos el documento. Y entonces no lo tienen. Pero está en riesgo su tierra. ¿Qué hacemos? ¿La perdemos? Pues por supuesto que no. Y entonces recurren a todo lo que tienen antiguo, sea una merced, sean anales, sean genealogías, sean documentos, mapas, sea lo que sea. Y si no tienen nada de eso, pues lo hacen. Y recurren a la tradición oral, le piden a alguien que pinte, que exclusivamente ponga en dónde están sus mojoneras, porque lo que ellos quieren hacer es proteger su tierra, no quitarle a otro. Uh-huh. Y en ese sentido es muy interesante, porque estos códices tienen esa función específica. En algunos casos, la información que se transmitió de manera oral no es exacta, y entonces algunos han dicho que son falsos. Uh-huh. Porque, por ejemplo, nos dice que el virrey Mendoza en 1553 otorgó una merced, cuando sabemos todos que el virrey Mendoza se fue en octubre del 50 al Perú. Entonces históricamente no coincide, pero eso no es señal de que sea falso. En realidad geográficamente corresponde, en su gran mayoría históricamente corresponde a los datos asentados, pero es una forma de defender su tierra. En el siglo XX hay otro momento, XIX con las compañías deslindadoras, que sabemos que sucede lo mismo, curiosamente en pueblos pequeñitos, porque las compañías deslindadoras toman la tierra que se dijo que no se ha trabajado esta tierra y que entonces se va a vender para que haya producción en ella. Y los más afectados, desde luego, en ese proceso son los sacerdotes, a la iglesia, y los pueblos indígenas, que no tienen documentos, pero los hacen, porque está en riesgo la tierra, que es nuestra madre, y entonces se presentan. Algunos son tachados de falsos, pero otros curiosamente son aceptados. En Xochimilco, un documento de esos, hoy conocido como título primordial, es aceptado por un juez y logran que les devuelvan sus tierras. Entonces,
Ese tipo de documentos pues son fundamentales. Hubo muchos, no sabemos cuántos en la época prehispánica. El contacto viene un descenso muy importante. En la época virreinal se realizan muchos códices, muchos de ellos mandados a hacer por frailes, por oficiales de república o gente del gobierno virreinal. Y bueno, en el siglo XVIII y XIX hay otra vez un grupo importante de códices. Los códices Techialoyan, ¿cuántos son? Tenemos, a cada rato salen, ¿sí? Afortunadamente. Te iba a preguntar. Sí, un maestro, Javier Nogués, ha hecho una labor muy interesante en la publicación de ellos. Raimundo Martínez, que trabaja con él, han hecho una publicación en el Estado de México, en la Universidad del Estado, en el Colegio Mexiquense, y yo creo que salen cotidianamente. Yo mismo he encontrado por ahí algunos. Apenas en Xoloc, en un pueblito del Estado de México, fui a ver uno. Es un documento precisamente de ese tipo, Techialoyan, como de 1,60 m, elaborado en amate. Está en biombo, curiosamente, es una rareza, porque casi todos los Techialoyan están cosidos a la europea, o sea, como un libro europeo. Uh-huh. Entonces, deben de ser 50 o 60, pero seguramente habrá más, ¿eh? Uh-huh. Las comunidades los resguardan con mucho celo. Sí, porque está la tierra en riesgo, claro. Entonces es un problema siempre eso. Muy bien. Nos quedan 10 minutos de conversación, creo que 9, sí. Y no hemos hablado, por ejemplo, ¿dónde están todos los códices mexicanos? Además tienen nombres en italiano, en francés, en alemán, hasta en español. Sí, bueno, hablaré un poquito de los que están en general, México. Sí, en general, la Biblioteca de Antropología tenemos 202. Uh-huh. Es muy rica, es la más importante, sí, en cuanto a códices en el mundo. La Biblioteca Nacional de Francia tiene alrededor de 100. Museos y bibliotecas inglesas tienen pues una treintena tal vez, de muy importantes. Yo creo que Inglaterra es de los que más tienen, por ejemplo, de la época prehispánica. Existen en Estados Unidos, existen en Italia, existen en Suecia, por ejemplo. En Suecia, que diría uno, ¿por cómo llegó hasta allá? ¿Cómo llegó? Y afortunadamente, que esto hay que recalcarlo, muchas comunidades indígenas tienen códices. Por ejemplo, Chepetlán tiene 6. Uh-huh. En la montaña hay muchos pueblos que resguardan sus lienzos, sus códices, y que todavía son funcionales al interior de la comunidad. Es decir, por ejemplo, en Guerrero se sacan algunos para hacer unos rituales. Entonces el códice sigue siendo parte fundamental de su cultura. O sea, no todos los códices están en bóvedas, en temperaturas, no, afortunadamente no. Especiales. Oaxaca es otro lugar que tiene una gran cantidad, una gran riqueza de códices. Puebla tiene una gran cantidad de códices. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo importante, no todo es malo. Vamos, cuando hablamos de que se fueron del país, bueno, qué lástima que se fueron, algunos bien, algunos no tan bien, pero creo que lo bueno de todo esto es que se lograron preservar. Eso es muy importante. Están preservados, están en muy buenas condiciones. Desde luego España también tiene muchos. Pero lo que sí habría que resaltar es que todas las instituciones que los tienen digitalizados, están disponibles para la consulta en muchos de los casos. Las bibliotecas los han digitalizado o fotografiado y los han puesto a la disposición de la gente. Un códice que es sacado de la comunidad es como una pieza arqueológica que se saca por saqueo, porque pierde el contexto histórico en el cual se realizó y pierde la función activa dentro de la comunidad. Recién fuimos a presentar un códice, un lienzo ahí en Puebla, el lienzo de Cuetzpala, que la gente tenía el original que salió y la copia que está resguardada en el INAH, en Puebla, por cierto. Y la gente no sabía qué decía su lienzo. Y entonces las personas que lo hicieron, yo les dije, explíquenle a la gente. Y fue muy interesante ver cómo llegaban los campesinos y se asomaban a su lienzo. Lo hicieron muy grande, por cierto, se los regalaron así. Y la gente iba y yo les decía, tomen fotos de esto porque es como un reencuentro. A mí me parece un reencuentro del pueblo que lo hizo hace muchos años con la gente actual, a la que de pronto le es un poco ajeno, pero que de pronto se reconoce en él. Pues aquí está tal pueblito o tal lugar, aquí dice tal cosa.
Y entonces ese encuentro a mí me parece más que necesario. Es por ello que cuando a mí me piden o me preguntan, trato de darles los libros cuando yo he trabajado un códice, porque creo que esto es necesario, que la comunidad lo tenga en el interior como parte activa de su cultura. ¿Por qué es tan importante conservar todos los códices? Una pregunta tal vez. Bueno, porque hay muy pocos, pero además son una ventana hacia el conocimiento de la historia de los pueblos indígenas, de lo que ahora es nuestro país. Es decir, si yo estudio y conservo, primero lo conservo un códice, tengo la oportunidad de que no nada más yo lo haya visto. Es como un animal cuando se extingue, ¿no? Uh-huh. Ya va a haber gente que no va a poder ver un lobo mexicano tal vez. Y qué lástima. Yo creo que nosotros tenemos la obligación primero de preservarlos, después de estudiarlos y después de que estén y que formen parte de las comunidades que les dieron origen, para que ellos sepan que tienen un pasado importante y que trabajen y luchen por vivir en mejores condiciones, creo yo, porque se les respeten sus derechos. Creo que esto es muy importante. Y en ese sentido, los códices son una ventana abierta a conocer cómo fuimos ahora que somos mexicanos. En ese momento eran naciones independientes. Pero creo yo que es muy necesario porque son un espejo de nosotros. Uh-huh. Son un espejo que es necesario conservar, ¿no? Bien. Estamos de aniversarios en el Instituto 1, el 75º aniversario de la fundación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, otro los 50 años del Museo Nacional de Antropología, otro, y que no hemos mencionado mucho, los 125 años de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia que tú diriges. Y como parte de estas celebraciones, festejos, hay una exposición muy importante, en la cual tú eres curador, que se llama Códices de México, Memorias y Saberes. ¿En qué consiste esta exposición? ¿Cuántos códices están expuestos? En fin, platícanos un poco para que la gente se interese y vaya, que parece que está ya muy interesada, ¿verdad? Sí, hay grandes filas para... Hay grandes filas, sí. Uh-huh. Bueno, la biblioteca, trabajamos con el instituto, todos los compañeros que son unos profesionales en el ámbito de la conservación, de la museografía, y estamos presentando ahorita 44 documentos, 44 códices, selectos códices de originales. Los 200, por supuesto. Nada más hay 2 históricos. Yo les digo que son originales en realidad todos, porque en algunas ocasiones la copia es la que se conserva porque el original se perdió. Uh-huh. Entonces tienen la misma importancia. Son 44 documentos, desde un códice testeriano pequeñito hasta uno de 12 metros cuadrados. Y bueno, hay manuscritos muy importantes que tienen que ir a ver. Muy bien. Sí. ¿Por qué invitarías a la gente a ver los códices? Bueno, primero porque yo voy a decir como siempre, a nosotros que nos gustan los códices, primero porque son muy bonitos. Uh-huh. Esa es la primera parte, pero la verdad es que se van a llevar sorpresas muy interesantes. Los códices tienen información que de pronto no hemos conocido. Y cuando los vemos y vemos la magnificencia de un códice, no sé, el códice García Granados, en donde aparece el gran conquistador Xolotl con su esposa Tomillaud y toda su descendencia hasta llegar a un nopal genealógico. Pero nopal. Sí, es un nopal en lugar de un árbol, en donde de un lado están los tlactuanis tlatelolcas y del otro están los tlactuanis mexicas, y que además descubre uno que brilla y dices, ¿pero por qué brilla? Es que tiene hoja de oro en determinadas partes, y comienzas después a entender. De pronto no conocemos, cuando no sabemos de la historia de los códices, pues se nos hacen raros, ¿no? Pero cuando nosotros los empezamos a estudiar o alguien nos detona alguna idea, buscamos bibliografía y empezamos a darnos cuenta de que esa historia es muy interesante. Uh-huh. Tenemos historias increíbles contadas en los códices, como la de Ocho Venado Garra de Jaguar, como la de, que también era un guerrero muy importante, la Mixteca, que la de este señor Xolotl, que es el
el papá del tatarabuelo de Nezahualcóyotl, y que sabemos que estos personajes fueron guerreros y nos interesamos un poco en su historia, pues empezamos a saber también cómo fueron las relaciones sociales en el año 1150, 1100. Y desde esa historia, y por eso son importantes los códices, empezamos a reconstruir, y creo que en mucho podríamos entender por qué somos como somos los mexicanos. ¿Por qué decimos cafecito? ¿Quieres un cafecito? No porque te van a dar uno pequeñito, sino porque en el náhuatl lleva un verbo que es un reverencial. Y entonces al momento de decirte, no te estoy diciendo que te dan uno así pequeñito, sino te estoy hablando con tanto respeto que te estoy diciendo que si quiere usted un café, pero la forma de traducirlo al español es un diminutivo. Qué interesante. Y además el verbo tiene un reverencial, un honorífico. No es que te vaya a dar algo pequeño, no, te voy a dar con mucho gusto, pero con mucho respeto. En el náhuatl aparece. Entonces, esas cosas que de pronto no sabemos de dónde vienen, tienen un origen en la lengua, tienen un origen en las convenciones plásticas de los pueblos antiguos, en la cultura antigua. Por eso los códices, creo yo, que tenemos que interesarnos un poquito, porque a veces nos interesamos en muchos libros y todos son muy importantes, pero estos son nuestros, son de nosotros mismos, y en ese sentido creo que su estudio sería más que interesante. Es nuestra bibliografía. Nuestra México-bibliografía, bibliografía, ¿no? Bueno, en el terreno de lo personal, ¿por qué te has interesado tanto en los códices? ¿Cómo ha sido tu relación con los códices? ¿Por qué estás tan metido específicamente en ese tema? Se ve que te apasiona. Bueno, me remonto a cosas ya más personales, de cuando mi mamá me regaló un códice cuando yo era estudiante, y su pregunta fue muy curiosa. Te lo voy a comprar, pero ¿lo vas a leer? Ah, caray. Y entonces le dije, pues claro que lo voy a leer, ¿no? Yo tendría unos 16 años. Y entonces debo de decir que lo he leído y lo he leído y lo he leído. Mi mamá ya no vive, pero yo estoy seguro que le gustó que yo leyera y leyera y leyera ese libro. Pero cuando lo leí, que fue el Códice Xolotl, yo quedé prendado de estas historias. Me encantaron. Y entonces, cuando tuve tiempo, decidí estudiar esto. Y ya sabía que iba a trabajar códices y cuál iba a trabajar inclusive. Y bueno, ha sido ahora, aunque no es lo único que hago, los códices, también la historia antigua, la música, otras cosas, pero los códices son algo que me apasionó siempre, y bueno, espero yo hacerlo bien, no lo sé, espero hacerlo bien. ¿Y en qué consistió tu curaduría en esta exposición? Nosotros, de los 202 documentos, elegimos cuáles deberían de ser exhibidos, tomando primero en cuenta la conservación. Esto es muy importante mencionarlo. La conservación de los códices es fundamental. Antes no se podían exhibir y de pronto sale una exposición de códices y la gente podría preguntar ¿y por qué? Lo que pasa es que por primera vez la tecnología nos lo permite. La luz que ilumina ya no genera rayos ultravioleta, ya no hay un daño al documento. Se ha cuidado todo lo relacionado a la conservación. Tenemos las condiciones de la bóveda que tenemos se pasaron a la sala de exhibición. Entonces la temperatura no pasa de 20 grados, la humedad no llega, está entre el 50 y 55, y bueno, la luz que es muy importante, pero además tenemos los códices prehispánicos a los cuales se les inyectó argón en las vitrinas. El argón es un gas inerte que no genera ninguna oxidación, y entonces no se escatimó en nada, se hicieron las vitrinas expresamente para cada uno de los documentos. Creo que es una exposición desde el punto de vista museográfico muy interesante, y la gente va a tener una exposición muy digna, muy bien elaborada, pero además con códices, que es algo que he visto gente llorar, por ejemplo, de la emoción. Gente de otros países que han venido, que han llegado al museo y nos ha dicho, es la mejor exposición que he visto en mi vida. Les digo, oigo, pues muchas gracias. Espero que no sea la única a la que haya usted asistido. Pero sí, la verdad es que hemos tenido muy buenos comentarios, y en lo personal, bueno, hicimos las cédulas, hicimos todo el estudio, la investigación,
junto con otros compañeros como Itzel, Rosalba de la biblioteca, que nos ayudaron mucho, Juan Carlos, Pilar, etcétera. Hemos hecho un trabajo, desde hace 4 meses no hemos parado. Bien. Antes de despedirnos, quisiera que le sugirieras a nuestros ciberescuchas, a nuestros cibernautas, una bibliografía para quien esté interesado en ahondar más en este tema de los códices. Bueno, existe, por ejemplo, el libro de Códices del doctor Miguel León Portilla, que es un libro general en términos amplios sobre las personas que los han trabajado y los códices, qué son. Ahí pueden ahondar sin lugar a dudas. Desde luego tendría yo que poner los míos, ¿verdad? Claro, por favor. Si no hago yo este anuncio, ¿quién lo va a hacer? Sí. Los códices he trabajado, como se dijo al inicio, por lo menos unos 6, 8 códices. Y yo creo que sería interesante también que se viera. Pablo Escalante tiene un libro sobre códices publicado en el Fondo. Hay catálogos de la biblioteca. Existe el catálogo de John Glass, que se hizo en el 64 y que tiene una explicación de todos los códices que se contienen en la biblioteca. También existe el Handbook of Middle American Indians, que es un libro en inglés que la biblioteca lo tiene y que también podrían revisarlo. Y en términos generales los invito porque tendrían que ver todos los facsimilares que existen en la biblioteca. La biblioteca de antropología es la más importante en su colección de códices, no nada más en originales, sino en facsimilares. Tenemos hasta 3 ejemplares de cada códice, desde los primeros que se hicieron en 1829-30 por el Lord Kingsborough, hasta la fecha tenemos, y más atrás todavía tenemos, pero eso es como recopilación importante de códices. ¿El doctor Galarza no dejó alguna obra? Sí dejó. ¿Se consigue, vamos? Sí se consigue, se debe de conseguir todavía. Bueno, están los 2 trabajos que hizo sobre los códices, los lienzos de Chiepetlan y el Códex Zempoala, pero también tiene otros 4 libros muy interesantes. Se me van Inamatl y Tlacatl, algo así se llama uno de ellos. Los códices, tiene 4 libros azules con negro muy, muy interesantes sobre códices. Muy bien. Sugerir algo de López Austin también, tal vez. Sí, aunque Alfredo no ha trabajado específicamente un códice más que el códice de la historia del Florentino, la parte en español, la historia general de las cosas de Nueva España. Pero efectivamente hay la simbología, cuerpo humano, por ejemplo, claro. Ideología, los mitos del Tlacuache, que tiene una metodología de cómo se analizan las imágenes. Bueno, desde luego se refiere a un animal, pero cómo lo analiza él en cuanto a la representación cultural para un pueblo de ese animalito. Entonces, creo que sí, Alfredo también tiene cosas muy interesantes. La bibliografía, afortunadamente, es amplia, muy amplia. Entonces, yo los invito a que vayan a la biblioteca o a cualquier biblioteca. Los códices siempre han sido muy interesantes y las bibliotecas los resguardan con mucho gusto. Muy bien. Pues con esto terminamos. Muchas gracias, doctor Baltasar Brito Guadarrama, por esta conversación sobre códices mexicanos. Ha sido un gusto y bueno, mandamos un saludo a todos nuestros amigos. Muy bien. De esta manera, desde la conducción, un servidor, Juan Stack, a nombre de Radio INA, da por terminada esta emisión. Agradecemos la generosa participación de Baltasar Brito sobre códices mexicanos. Gracias también a nuestros escuchas, a quienes, como siempre, les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. También, como siempre, agradecemos el apoyo de Pedro Francisco Sánchez Nava y Luis Alberto López Guario para la realización de esta serie. Es una producción de la Dirección de Medios de Comunicación, a través de Gabriela Marentes y Evanibaldo Morales. Operación técnica, Javier Cortés, con Lauro Gaspar. Gracias, hasta la próxima. Buenas tardes. Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. Conaculta. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.